Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión aquí en Mendoza, República de Argentina. Leemos en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y ahora pasamos al capítulo 3, verso 1 en adelante de Colosenses, donde dice, leímos en el capítulo 1, verso 1 al 5, ahora capítulo 3, verso 1 en adelante de Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es los que han resucitado con Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los que han resucitado con Cristo. El misterio de la resurrección, de la cual habla aquí San Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, es sencilla. Cristo también en una ocasión en la cual Nicodemo le visitó y estuvo hablando Nicodemo con Cristo en el capítulo 3 de San Juan, y le dice a Cristo: nosotros sabemos que tú has sido enviado por Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea que las cosas que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Eso lo reconoció Nicodemo y algunos compañeros de él, probablemente del concilio del Sanedrín, como José de Arimatea y Gamaliel, y quizás algún otro líder religioso. Aunque no así, el sumo sacerdote y la mayoría del concilio de la religión hebrea. Ahora Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta a Cristo, por cuanto Nicodemo estaba muy interesado en el reino de Dios, como lo estaban todos los líderes religiosos de su tiempo, y como lo está cualquier persona que busca a Dios, es porque está, pues, por supuesto, interesado en el reino de Dios. Nicodemo, esto está en el capítulo 3, verso 3 en adelante. Ahora el verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, y oye su sonido,
corrigió, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahora aquí Cristo establece que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios. Y toda persona desea entrar al reino de Dios, porque toda persona desea vivir eternamente en el reino de Dios con Cristo, el cual reinará por el milenio y por toda la eternidad. Y por consiguiente, toda persona que desea entrar al reino de Dios necesita que nacer de nuevo. Y estos que nacen de nuevo son los que han resucitado con Cristo. Son las personas que estaban con Cristo cuando Cristo vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Y luego ascendió al cielo victorioso, y allá también con Él estábamos cuando Él se sentó en el trono de Dios. ¿Y cómo puede ser posible eso? Es tan sencillo que hasta los niños lo pueden entender. Todos nosotros estábamos en Dios eternamente, porque Dios es el alma viviente eterna, el Dios eterno, el alma viviente eterna, y en Él estaban todas las cosas que iban a venir a existencia. Por lo tanto, en Dios estábamos nosotros eternamente. Y cuando de Dios salió el Logos, el Verbo, que es Cristo, surgió de Dios, vino de Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, la parte visible de Dios es Cristo. Y en Cristo Dios colocó todas esas personas que estaban en Dios. Y todo lo que Dios iba a crear lo colocó en Cristo. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra? En San Juan capítulo 1 y en Colosenses está la contestación clara a esta pregunta, y la vamos a ver para poder comprender todo este misterio del Dios Todopoderoso y de los que han resucitado con Cristo. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, que era con Dios y era Dios. El Verbo que era con Dios es Cristo. Y era Dios porque Dios estaba en Cristo. Pero Cristo todavía no tenía su cuerpo físico de carne. Pero Él tenía su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Fue por medio de Cristo, el Verbo que era con Dios y era Dios, que Dios creó por medio de Él todas las cosas, porque Dios estaba en Él, en Cristo, en ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y veamos más adelante lo que sucede con el Verbo. Dice: en Él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En el Verbo. Por eso toda la creación vino a existencia, vino a vida
a través del verbo. Dios a través del verbo que es Cristo en su cuerpo angelical trajo a vida todas las cosas. O sea que pasaron de Dios a Cristo para venir a existencia. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz. Juan el Bautista era una luz pequeña que venía para dar testimonio de una luz mayor que vendría. Por eso cuando apareció Cristo en el capítulo 8, verso 12 de San Juan, dijo: yo soy la luz del mundo. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso Juan el Bautista vino dando testimonio de uno mayor que vendría después de él, del cual Juan dice que no era digno de desatar la correa de su calzado. Él dice: yo les bautizo en agua, o sea, con bautismo de arrepentimiento en agua, pero el que viene tras mí, él es mayor que yo, y él les bautizará en Espíritu Santo y fuego, con Espíritu Santo y fuego. ¿Quiénes serían bautizados con Espíritu Santo y fuego? ¿Los seguidores de Juan? No, los seguidores del que vendría después de Juan. Esas serían las personas que resucitarían, tendrían una resurrección espiritual, porque esas son las personas que estaban con Cristo cuando Cristo resucitó. Estaban allí. ¿Cómo? Ya dentro de un momentito les voy a decir cómo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vean, el verbo que era con Dios y era Dios, por él fueron creadas todas las cosas, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El verbo que era con Dios venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el verbo fue hecho. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el verbo, y el verbo es Cristo. Cristo en su cuerpo angelical. Cristo en su cuerpo de ángel, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, que le apareció al profeta Moisés y por medio del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo. Por eso en el capítulo 3 del Éxodo le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era el ángel de Jehová. ¿Y por qué puede decir que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque el que está hablando a través de ese ángel es Dios que está en ese ángel. Porque ese ángel es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y él está prometido que vendrá, y él es la luz. Por eso le apareció a Moisés en forma de luz también. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, vino el pueblo hebreo, el cual lo estaba esperando, y cuando vino no lo recibieron. No recibieron a la persona más grande, más importante, a uno mayor que Moisés. Por eso cuando se paró frente al templo dijo: he aquí uno mayor que Salomón. Y también dijo: he aquí uno mayor que el templo. Porque él es el más grande de toda la creación. Porque por medio de él Dios creó todas las cosas. ¿Y para quién? Para él. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de obtener el nuevo nacimiento y así nacer del agua y del Espíritu como hijos e hijas de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los hijos e hijas de Dios no nacen como hijos o hijas de Dios al nacer a través de nuestros padres terrenales, sino cuando escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y arrepentidos de nuestros pecados, pedimos perdón a Cristo por nuestros pecados, habiendo confesado a Cristo nuestros pecados. Cristo nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pues esa es la promesa, que el que vendría después de Juan el Bautista nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y ahora, vean ustedes, así es como obtenemos salvación y vida eterna. Así es como obtenemos el nuevo nacimiento, y así como resucitamos con Cristo cuando Cristo resucitó porque estábamos en Él. Ahora, al aparecer en esta tierra, en estos cuerpos mortales, hemos aparecido en un mundo que está perdido, en un mundo que está muerto porque no tiene vida eterna. Está muerto a la vida eterna. La muerte entró al huerto del Edén por medio de Eva y Adán, y por consiguiente la raza humana murió. Aunque vemos la raza humana viviendo, pero aunque está viviendo, está muerta. No tiene vida eterna, no tiene vida permaneciente en sí. Por eso el llamado en Efesios capítulo 5, verso 14, dice: despiértate, tú que duermes. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. ¿Por qué dice tú que duermes y no dice tú que estás muerto? Porque los santos no mueren. El alma nuestra es eterna. Estábamos con Dios. Ahora, así como Cristo dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre, Él también dijo que había venido a este mundo. Y también Él, orando por los creyentes en Él, dijo en San Juan capítulo 17: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿De quién son estas personas que Dios le dio a Cristo para que les dé vida eterna? Para que reciban la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios dada por medio de Cristo. Son de Dios. Estas almas son de Dios, estas son las ovejas de Dios que han estado con Dios eternamente, pero han tenido que pasar por esta dimensión terrenal, en la cual han aparecido en medio de una raza caída, en medio de una raza que no tiene vida eterna. Vean, también en este mismo capítulo 17 sigue aquí diciendo: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ven, Cristo no rogó por el mundo, Cristo rogó por las personas que Dios le dio para que les dé vida eterna. Yo no ruego por ellos, o sea, por el mundo. O sea, yo ruego por ellos, o sea, por las ovejas que el Padre le dio, por esas personas. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién son? De Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque el cuerpo angelical de Dios es Cristo, en su cuerpo angelical. El cuerpo angelical de Cristo es el cuerpo angelical de Dios. Es la imagen del Dios viviente. Eso es lo que dice San Pablo en Hebreos y aquí en Colosenses también. Él dice en Colosenses, que fue la lectura que primero leímos, dice en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Cristo en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el cual apareció en la forma de hombre, pero de otra dimensión, a diferentes profetas del Antiguo Testamento. También en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Ven? ¿Quién es la imagen de la sustancia divina? Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora hemos visto que la imagen del Dios viviente es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y la semejanza física de Dios es Jesucristo en su cuerpo de carne, el cual fue glorificado cuando resucitó de entre los muertos. Y ahora continuemos leyendo aquí en San Juan. El verso 14 de San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? El verbo que era con Dios y era Dios, el cual es Cristo, el ángel del pacto, a través del cual Dios estaba manifestado y creó todas las cosas, ahora se hizo carne, se hizo hombre de esta dimensión terrenal y habitó en medio de la raza humana, allá en medio del pueblo hebreo, el pueblo que lo estaba esperando, el pueblo que tenía la promesa que el Mesías nacería en medio de ellos a través de una joven virgen, lo cual se cumplió cuando nació Jesús a través de la Virgen María allá en Belén de Judea. Y vino como un descendiente del rey David. Por lo tanto, aunque Cristo era un hombre sencillo, un joven carpintero de Nazaret, luego porque se crió en Nazaret, era un príncipe descendiente del rey David. Como también la Virgen María era una princesa y José era un príncipe también. La condición de personas pobres no puede quitar y no pudo quitar esa posición de príncipes descendientes del rey David. Cristo es el heredero al trono de David, como dijo el arcángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas, donde dice el arcángel Gabriel. En el capítulo 1, verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas son las palabras que el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María acerca del niño que iba a nacer.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el heredero al trono de David. Es el príncipe que vendría, que nacería en medio del pueblo hebreo. Es nada menos que el ángel de Jehová, el mismo que libertó al pueblo hebreo, el cual vendría en medio del pueblo hebreo en carne humana, encarnado. El mismo que habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, ahora vendría en forma visible y como un hombre en esta dimensión terrenal. Pero él es un hombre de la sexta dimensión, un hombre de otra dimensión a través de la cual Dios creó todas las cosas, porque Dios estaba en él y está y estará siempre en él. Y ahora, en adición al cuerpo angelical, tiene un cuerpo físico, el cual nació a través de la Virgen María, murió y resucitó glorificado. Y ahora su cuerpo físico está glorificado. Ahora, veamos si es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, o no es el ángel de Jehová, Jesucristo nuestro Salvador. En el capítulo 3 de Malaquías, verso 1 al 2, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto. Pero para preparar el camino a la venida del Señor, del ángel del pacto, dice que enviaría su mensajero, el cual fue Juan el Bautista. Ese fue el mensajero precursor de la primera venida de Cristo. Ahora podemos ver que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que se hizo hombre, se hizo carne en medio del pueblo hebreo, naciendo a través de la Virgen María y teniendo el ministerio mesiánico, y por medio de ese ministerio, luego al morir en la cruz del Calvario, llevó a cabo la obra de redención para lo cual él vino y el cual había sido predestinado para ese propósito divino. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18, donde nos explica cómo nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Aquí está cómo hemos sido rescatados. Capítulo 1, verso 18 en adelante de Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo estaba predestinado Jesucristo como Cordero de Dios para venir y morir y derramar su sangre por nosotros y limpiarnos de todo pecado? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Los postreros tiempos son los postreros días o días postreros, los cuales comenzaron cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son
los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y ahí comenzaron los días postreros. Por eso dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de todos nosotros. Ahora vean ustedes cómo también en lo que Pablo dice en Hebreos, Dios dice que habló muchas veces por medio de los profetas, dice capítulo 1, verso 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por medio de los profetas y luego habló por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? En los postreros días. Porque los postreros días eran aquellos en los cuales Jesús vivió. Allí comenzaron los días postreros cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad, porque comenzó para ese tiempo el quinto milenio. Y los días postreros son, para los seres humanos, los 3 milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso se le llama delante de Dios los días postreros. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 capítulo o Salmo 90 verso 4. Este es un salmo del profeta Moisés. Ahora podemos ver el misterio de los días postreros. Y ya de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años. Por lo tanto, ya de los 3 días postreros delante de Dios, ya han transcurrido 2. Y solamente nos queda el último de los días postreros. O sea, nos queda el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. El último de los 3 milenios postreros. Ahora encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo, hemos visto que vino con un propósito divino. Vino para morir por nosotros como Cordero de Dios y quitar nuestros pecados, limpiarnos con su sangre preciosa y restaurarnos a la vida eterna, redimirnos. Estábamos en Cristo. Todo el tiempo hemos estado en Cristo. Y Cristo en Dios. Y por lo tanto, nosotros estábamos en Dios eternamente. Nuestras almas son eternas. Ahora, el ser humano es cuerpo, esa es la parte física, espíritu, ese es otro cuerpo, pero de otra dimensión, y alma, alma viviente. Lo que en realidad es la persona es alma viviente. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión. Y el cuerpo físico es un cuerpo, una casa terrenal donde habitamos. Y eso es temporal. El cuerpo físico es temporal. Ahora, por cuanto estábamos en Cristo y resucitamos con Él, cuando Él resucitó, vean, por consiguiente, cuando Él vino a la tierra, vinimos con Él. Todo el tiempo hemos estado con Cristo. Ahora, veamos este misterio aquí en Colosenses capítulo 1. Dice, capítulo 1, verso 12 en adelante, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
Y ahora Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, participar de la vida eterna. Y dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Dios nos ha libertado del reino de las tinieblas, como libertó al pueblo hebreo del reino del faraón, de ese imperio del faraón. Y del faraón Dios libró al pueblo hebreo utilizando su ángel, el ángel de Jehová. Y por medio del ángel de Jehová, Dios se manifestó en Moisés y libertó al pueblo hebreo. El faraón y su reino representan al diablo y su reino. El diablo y el reino de las tinieblas está representado en faraón y su reino. Como el pueblo hebreo, Israel, representa a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, así como Dios libertó al Israel terrenal de un reino terrenal, el reino de las tinieblas, el reino del faraón, Dios, por medio de Cristo, ha libertado al Israel celestial del faraón, el diablo, y del reino de ese faraón, que es el reino de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí nos ha colocado con vida eterna. Y ha producido en nosotros una resurrección espiritual. Por eso, la lectura que teníamos hace unos cuantos minutos atrás, donde estábamos leyendo y nos detuvimos en Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Cuando esas almas de Dios vienen a la tierra, vienen en la permisiva voluntad de Dios, obtienen un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y reciben un espíritu del mundo. O sea que reciben dos cuerpos: el físico de carne, que nace a través de su madre, y un cuerpo espiritual, parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión, de la quinta dimensión, porque es un espíritu del mundo. Y por consiguiente nos encontramos en medio de una raza muerta, sin vida eterna, y nosotros venimos a esta tierra y quedamos dormidos espiritualmente, dormidos sin saber quiénes somos. Pero cuando escuchamos la voz de Cristo llamándonos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es un despertar espiritual donde nuestra alma, que es lo que somos nosotros, despierta a la vida eterna, despierta a la realidad de quiénes somos, y entonces sabemos que somos hijos e hijas de Dios. Y se produce una resurrección. ¿Qué es una resurrección? Pues es un despertamiento de entre los muertos. Una persona que resucita físicamente es uno que murió, pero fue levantado de entre los muertos y volvió a la vida. Uno que vuelve a la vida. Uno que era una persona que estaba viva, murió y resucitó, volvió a la vida. Y ahora nosotros, así como cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él porque estábamos en Él. Eso nos muestra que cuando estuviésemos aquí en la tierra físicamente, íbamos a tener una resurrección espiritual. Por lo tanto, hemos despertado de entre una raza muerta en sus delitos y pecados,
y estábamos también nosotros en esa condición, pero Cristo nos llamó, nos despertó y nos resucitó, nos dio vida, nos colocó, nos restauró en la vida eterna. Y ahora hemos tenido una resurrección espiritual. Si la persona muere físicamente, pero es un creyente en Cristo, no tiene ningún problema. Tendrá también una resurrección física, porque ya cuando Cristo resucitó allá, nosotros resucitamos también. Por tanto, ahí está representada la resurrección espiritual y la resurrección física también. En la resurrección espiritual nosotros obtenemos un cuerpo angelical teofánico, porque obtenemos el nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu de Cristo y obtenemos así el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y así nacemos en el reino de Cristo. Y así hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido colocados en el reino glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos nacido del agua y del Espíritu y hemos entrado al reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, la persona tiene que escuchar la predicación del Evangelio y, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. En San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, dice: Cristo ya resucitado y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de creer o no creer. El que no cree será condenado. Ya ha sido condenado. Dice en San Juan capítulo 3. Dice San Juan capítulo 3, verso 13 en adelante, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que reciben vida eterna? Los que creen en Jesucristo. ¿Quiénes son los que se perderán? Los que no creen en Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora podemos ver que el que no cree ya ha sido condenado, porque la raza humana está condenada, está sin vida eterna. La muerte entró a la raza humana y ninguna persona puede vivir eternamente y como descendiente de esta raza caída, como descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, para una persona poder vivir eternamente necesita ser un descendiente del segundo Adán, que es Jesucristo nuestro Salvador. Tiene que nacer de nuevo como un descendiente del segundo Adán de Jesucristo, y ese es un nuevo nacimiento espiritual que se obtiene recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Y así hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos nacido de la palabra del Evangelio y del Espíritu Santo.
Y así hemos entrado al reino de Dios. Así hemos recibido una resurrección espiritual. Hemos vuelto a vivir. Hemos sido restaurados a la vida eterna. Y ahora nos falta la parte física para los que ya han muerto, pero que son creyentes en Cristo del tiempo que les tocó vivir. Serán resucitados por Cristo en cuerpos físicos y eternos y jóvenes y glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos iguales a Jesucristo con un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces tendremos vida eterna física también, porque tendremos un cuerpo físico eterno, un cuerpo físico glorificado y joven para toda la eternidad. Eso lo obtendremos en el cumplimiento pleno de la segunda venida de Cristo. En Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para producir esa transformación en nosotros que vivimos y esa resurrección en los muertos en Cristo, para que así todos seamos a su semejanza física, para que así todos seamos iguales a Cristo con un cuerpo nuevo, joven y eterno, para vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Y entonces seremos físicamente inmortales. Ahora ya, desde que hemos recibido a Cristo y hemos sido bautizados en agua en su nombre, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa y Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo de fuego y hemos sido restaurados a la vida eterna. Tenemos ya vida eterna. Y potencialmente ya estamos resucitados físicamente, pero potencialmente. Y también estamos transformados potencialmente. La parte física está potencialmente, porque en lo espiritual es una realidad ya. Como cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo victorioso, estábamos con Él. Por lo tanto, nosotros resucitamos con Él. Cuando murió, estábamos muriendo con Él. Cuando fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él. Cuando resucitó o cuando fue al infierno, estábamos yendo al infierno con Él. Allá donde Él le predicó a las almas que estaban allá encarceladas. Ellos estaban en cuerpos espirituales de la quinta dimensión. Ahora, cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él también. Y cuando Él estuvo con sus discípulos allí, estábamos con Él también. Y cuando ascendió al cielo victorioso, ascendimos con Él al cielo. Y cuando se sentó en el trono de Dios, nos sentamos con Él también. Por eso es que somos reyes y sacerdotes también. Y vamos a reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, veamos lo sencillo que es todo esto, de que estábamos con Él. Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, dice San Pablo que también Leví diezmó a Melquisedec. Y Leví es el hijo de Jacob, y Jacob, o uno de los hijos de Jacob, y Jacob es el hijo de Isaac, e Isaac es el hijo de Abraham. Y para ese tiempo todavía Isaac no había nacido. ¿Ve? Usted me pregunta, pero si
Yo no había nacido todavía cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo puede ser posible eso? En la misma forma que Leví diezmó a Melquisedec sin todavía haber nacido ni él, ni su papá Jacob, ni su abuelo Isaac. Porque todavía Abraham, por medio de Sara, no había tenido un hijo. Eso está en el capítulo 14 del Génesis. Y luego, más adelante, fue que Abraham y Sara tuvieron el hijo prometido. Es que Leví estaba en los lomos de Abraham. Eso es lo que San Pablo nos enseña. Nuestros cuerpos físicos estaban en los lomos de nuestro padre. Y antes de estar en los lomos de nuestro padre, pues estaban en los lomos de nuestro abuelo. Y antes, pues en los lomos de nuestro bisabuelo. Y ahora podemos ver que eso es lo mismo con Cristo. Ahora, él dice que en el capítulo 12, verso 24, algo aquí para que lo podamos comprender más, en forma más sencilla. Capítulo 12 de San Juan, verso 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahora, Cristo es el grano de trigo, el Hijo de Dios. Cristo tenía que morir. Si él no moría, quedaba solo. Si él moría, mucho fruto llevaba o llevaría. Y siendo él representado en el grano de trigo, si usted tiene un grano de trigo y lo siembra, nace una planta de trigo, y la planta de trigo lleva muchos granos de trigo. Eso es el grano de trigo que fue sembrado en la tierra, reproduciéndose muchos granos de trigo. Y Cristo, que es el grano de trigo, reproduciéndose muchos hijos e hijas de Dios. Por eso él tenía que morir, para así, siendo él el segundo Adán, reproducirse por medio de su iglesia, que es la planta de trigo, y traer muchos hijos e hijas de Dios, muchos granos de trigo, a su imagen primero y a su semejanza física, que será el cuerpo glorificado que él nos dará. Ahora, cuando el grano de trigo, cuando usted toma un grano de trigo y lo coloca en un lugar, ahí están todos los granos de trigo que ese grano de trigo va a producir cuando sea sembrado. Si usted lo lleva a otro país, ahí están también la planta de trigo y todos los granos de trigo que va a tener la planta de trigo que va a producir ese grano de trigo. ¿Ven? Donde quiera que vaya ese grano de trigo, va la planta de trigo con todos los granos de trigo que esa planta de trigo va a tener. Así, siendo que Cristo es el grano de trigo, la planta de trigo que es la iglesia y todos los granos de trigo que son los miembros de la iglesia, estábamos en Cristo, que es el grano de trigo que sería sembrado, que moriría por nosotros, y luego el día de Pentecostés nació la planta de trigo, la iglesia, la cual tendría los granos de trigo, a través de la cual Cristo en el Espíritu Santo se manifestaría para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la vida que estaba en el grano de trigo, que es el Espíritu Santo, pasó a la planta de trigo. El Espíritu Santo en la iglesia, que es Cristo en el Espíritu Santo, está reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. ¿Y dónde tienen que aparecer esos hijos e hijas de Dios? Por cuanto son los muchos granos de trigo que Cristo tendría
que Cristo produciría, pues tienen que estar en la planta de trigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí tienen que estar todos los hijos e hijas de Dios, porque en la iglesia sería que Cristo se reproduciría, porque la iglesia para Cristo, que el cual es el segundo Adán, la iglesia es la segunda Eva, a través de la cual Cristo se está reproduciendo en muchos hijos e hijas de Dios. Primero produce el nuevo nacimiento espiritual, produce esa resurrección espiritual y obtenemos el cuerpo angelical y obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en el reino de Cristo. Y luego obtendremos, los que partan, obtendrán la resurrección física y obtendrán en esa resurrección el cuerpo nuevo y eterno y glorificado. Y los que permanezcamos vivos seremos transformados y entonces obtendremos el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Todo eso ya sucedió potencialmente cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo, porque estábamos con Él allá. Por lo tanto, ya eso sucedió en nosotros estando en Cristo, como todo por lo cual pasa el grano de trigo, todo por lo cual pasa el grano de trigo, pues pasa la planta de trigo con todos los granos de trigo, porque ella está en ese grano de trigo que va a ser sembrado. Y así, la iglesia, con todos los hijos e hijas de Dios que Cristo tendría por medio de su iglesia, todos estábamos con Él. ¿Dónde estaba Eva antes de aparecer el Exeno? Estaba en Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó varón y hembra. Eso fue en la sexta dimensión. Luego, cuando más adelante le dio un cuerpo de carne del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Eva? En Adán. Y luego Dios colocó sueños sobre Adán porque no había hallado a ninguna ayuda idónea para Adán. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, colocó sueños sobre Adán. Vean, Dios es el primer médico y único médico perfecto. Colocó la anestesia sobre Adán, el primer anestesiólogo y el primer cirujano también abrió su costado. Y usted busca a los seres humanos y no ve ninguna herida en el costado. Ese es el mejor cirujano. Y sacó de su costado, dice, una costilla, y de ahí formó una compañera para Adán. Él colocó en ese cuerpo que formó, un cuerpo femenino, colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, porque Adán era varón y hembra. Por lo tanto, separó la parte femenina de la parte masculina y lo separó en dos cuerpos diferentes. Por lo tanto, ahora Dios le ha dado una compañera a Adán para reproducirse en hijos e hijas de Dios. Y ahora Cristo, siendo el segundo Adán, ¿dónde estaba la iglesia del Señor Jesucristo? Cuando Cristo estuvo por aquí, por la tierra, en su ministerio terrenal, estaba en Él, en Cristo. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, allí estaba la iglesia en Cristo, y Cristo siendo herido en su costado. ¿Ven? Primero fue anestesiado, murió, durmió, y entregó el espíritu. Y cuando el soldado vino para quebrar los pies de Cristo, las piernas de Cristo, porque como ya era tarde, entonces fueron por los que estaban crucificados, los tres que estaban allí crucificados,
y le estaban quebrando las piernas para que se murieran rápido. Pero cuando llegan a Jesús, ya había muerto, por lo tanto no quebraron sus piernas, no quebraron huesos de él, y se cumplió la escritura que no quebrarían huesos de él. Y el soldado con su lanza hirió a Cristo en el costado. O sea, quizás pensó, bueno, como ya está muerto y no se le pueden quebrar ya los huesos, las piernas porque ya murió, algo voy a hacer. O sea, alguien que quería hacer algo en contra de Cristo y no sabía que estaba cumpliéndose la escritura. Fue herido su costado, salió agua y sangre. ¿Ve? ¿Y qué estaba sucediendo? De su costado estaba saliendo la segunda Eva, la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés, allí recibió el Espíritu Santo y nació la iglesia del Señor Jesucristo, la segunda Eva, a través de la cual el segundo Adán, Cristo, se reproduciría en hijos e hijas de Dios. Y ahora estos son los que han resucitado con Cristo. Resucitaron allá con Cristo cuando estábamos con Él allá, porque Él es la simiente de Dios, y en esa simiente estábamos todos nosotros. Y ahora obtenemos acá una resurrección espiritual cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Obtenemos una resurrección espiritual y obtenemos vida eterna. Y somos colocados en el reino de Cristo con vida eterna. Y así hemos obtenido el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu y hemos nacido en el reino de Dios. Hemos entrado al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y ahora nos falta la parte física, que será para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos físicos glorificados. Y ya eso, potencialmente, cuando Cristo resucitó, ya sucedió para todos los creyentes en Cristo. Y luego de la resurrección de los muertos en Cristo vendrá la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y es bautizado en agua, en la sangre, en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo le ha perdonado, lo ha limpiado con su sangre preciosa y lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y obtiene la resurrección espiritual, obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Cristo. Por eso, cuando la persona es bautizada, representa que la persona murió al mundo y ahora es sepultada cuando el ministro la bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la coloca dentro de las aguas, representa que está siendo sepultada. Representa que fue sepultada con Cristo cuando Cristo fue sepultado. Y luego, cuando es sacada de las aguas, representa que resucitó con Cristo cuando Cristo resucitó allá en Jerusalén. Y ha resucitado a una nueva vida, a una vida cristiana, a una vida nueva en el reino de Cristo. Ya salió del reino de las tinieblas y ahora ha nacido en el reino de Cristo. Ha representado en el bautismo que murió con Cristo, fue sepultado con Cristo cuando Cristo fue sepultado y fue resucitado con Cristo cuando Cristo fue resucitado. Estamos dando testimonio de que estábamos con Él y que resucitamos con Cristo. Y ahora, por donde Cristo pasó, pasan todos
los creyentes en Cristo. Pasan todos aquellos que estaban en Cristo, nuestro Salvador, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y antes de estar en la tierra y nosotros estar con Él, ¿dónde estábamos? Con Él eternamente. Así es que estas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. No son del mundo, dice Cristo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, tuyos eran, y me los diste. Él dice también que estas ovejas nadie las arrebatará de su mano. Eso está en San Juan capítulo 10, verso 27 en adelante. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora hemos visto que no nos podemos perder, porque estábamos con Dios y ahora Dios entregó a Jesucristo. Todas esas almas eternas que estaban con Dios las entregó a Cristo para que Cristo les dé vida eterna, para que Cristo las restaure a la vida eterna. Dice en San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, viene a buscar y a salvar todas esas almas de Dios. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Las ovejas que son de Dios le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Por lo tanto, esas ovejas escucharán la voz de Cristo, escucharán la predicación del Evangelio de la gracia en el tiempo que les toca vivir, y recibirán a Cristo como su Salvador personal. También nos habló en San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14, Cristo diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ven? No es la voluntad de Dios que se pierda una de las ovejas del Padre. Por eso se las da a Cristo, para que Cristo las busque y les dé vida eterna. Cristo vino para buscar y salvar esas ovejas, esas almas de Dios, que son eternas, pero que al aparecer aquí en la tierra aparecen sin vida eterna, aparecen con un cuerpo mortal, por lo tanto no tienen vida eterna física, y aparecen con un espíritu del mundo. Por lo tanto necesitan recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y para tener el cuerpo angelical, y necesitan recibir un cuerpo físico eterno también. En el programa de Dios dado a Cristo para llevar a cabo está todo esto. Primero recibir el cuerpo angelical teofánico, lo cual se lleva a cabo durante la dispensación de la gracia desde el tiempo de los apóstoles hasta acá. Y cuando entre el último escogido al reino de Cristo, entonces comenzará la otra parte, la parte física, en la obra del reclamo de Cristo, resucitando a los muertos creyentes en Él en cuerpos físicos glorificados, y luego transformándonos a nosotros los que vivimos. Y entonces todos seremos inmortales físicamente también. Ahora podemos ver por qué es tan importante que toda persona reciba a Cristo como su Salvador personal. Cuando la persona lo recibe como su Salvador, hay gozo en el cielo.
Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así es que vean el gozo que ha estado siendo manifestado en el cielo por estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido de Cristo hacia acá. Cada vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, hay gozo en el cielo. Y ahora, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes creerán? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Cristo en San Juan capítulo 10, verso 26. Por lo tanto, la voz de Cristo, la predicación del evangelio de la gracia, es la que llega al oído y al corazón de toda persona. Y el que tiene alma de Dios oye la voz de Dios y sigue a Cristo. Recibe a Cristo como su Salvador y es restaurado a la vida eterna. No hay otra forma para ser restaurado a la vida eterna, solamente por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, no hay que estar obligando a las personas a creer. El que es de Dios oye la voz de Dios y me sigue, dice Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita cada persona? Pues escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y si es una simiente de Dios, escuchará y recibirá a Cristo como su Salvador personal. Y ahora, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del buen pastor llamando? Todos nosotros. Por lo tanto, eso le identifica a usted y a mí como ovejas del Señor, que el Padre les dio para que les dé vida eterna. Eso lo identifica a usted y a mí como personas que estábamos con Dios eternamente, almas que estábamos con Dios eternamente y que le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Por lo tanto, estábamos con Cristo cuando Él vino a la tierra y cuando Él caminó por todo el territorio de Israel, allí estábamos nosotros con Él y en Él, como simientes de Dios, pero no estábamos manifestados físicamente, pero seríamos manifestados físicamente cada uno en el tiempo asignado por Dios para ustedes y para mí. A nosotros nos ha tocado este tiempo final, a otros les tocó en otras edades pasadas. Con cada ángel mensajero que Dios ha enviado las almas de Dios correspondientes a cada tiempo y han recibido la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el buen pastor. Y Cristo, el buen pastor, en el Espíritu Santo, ha estado en el mensajero de cada edad, hablando y llamando sus ovejas y colocándolas donde en su redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10, verso 14 al 16. Y ahora todas las ovejas, dice Cristo, que escucharán su voz, las ovejas del Padre que le son dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Y ahora, toda persona que no ha escuchado todavía la voz de Cristo, aunque sea una oveja, todavía no tiene vida eterna. Y necesita recibir a Cristo como su Salvador para recibir vida eterna. Por lo tanto, siendo que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, necesita creer en nuestro amado Señor Jesucristo y ser bautizado en agua en su nombre. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá salvación y vida eterna. Y así confirmará su lugar en la vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad.
¿Cuántos ya han confirmado su lugar en la vida eterna con Cristo en su reino? Todos nosotros. Los que no lo han hecho, lo pueden hacer en esta ocasión, levantando sus manos para recibir a Cristo como su Salvador y para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y les limpie con su sangre preciosa, y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan del agua y del Espíritu. Así es que en esta noche pueden levantar sus manos los que todavía no lo han hecho y desean hacerlo en esta noche y desean confirmar su lugar con Cristo en la vida eterna. Y estaré orando por ustedes en esta noche. Así es que los que levanten sus manos en esta noche para recibir a Cristo pueden pasar también a la frente acá y oraré por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre preciosa y les dé salvación y vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna. Todos necesitamos a Cristo, el buen pastor, para que nos dé salvación y vida eterna, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos visto lo sencillo que es el programa divino para la restauración a la vida eterna de todo ser humano. Así es que en esta noche ya hay un grupo aquí que va a confirmar su lugar en la vida eterna. Ya continúan pasando más personas para confirmar su lugar en la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial. Eso es, el que me reciba como Salvador delante de los hombres, delante de la gente, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial. Por eso se hace el llamado públicamente. Es un llamado público delante de todas las personas, para que las personas reciban a Cristo como su Salvador públicamente, y así están confesando a Cristo públicamente, lo están confesando como su Salvador personal, el que salva nuestra alma. Y entonces Cristo perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así habrá obtenido el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, y así habrá confirmado su lugar en la vida eterna. Así estará restaurado a la vida eterna. Todavía hay lugares por aquí y por esta otra parte, para que los que faltan por pasar puedan pasar. Recuerden que esto es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o muerte, separación eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, o sea, obtiene vida eterna. El que no crea será condenado. Eso es muerte, separación eterna. No tendrá más oportunidad para vivir eternamente. Habrán terminado sus días de vida, pero el que recibe a Cristo, sus días de vida no habrán terminado. Continuará viviendo en un nuevo cuerpo por toda la eternidad. Ya vamos a orar por todas las personas que han pasado, para que Cristo extienda su misericordia sobre ustedes y les reciba, les perdone y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. Si hay alguien más, puede pasar, y ya vamos ya a inclinar nuestros rostros y vamos a orar
por todas las personas que han pasado para recibir a Cristo como su Salvador personal. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. He aquí, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo vengo a ti con todas estas personas que han levantado sus manos para recibirte como su Salvador personal. Señor Jesucristo, he aquí, las traigo ante tu presencia y te ruego, Señor, mire sus almas, sus corazones, y Señor, te ruego, extiendas tu misericordia sobre ellos y perdones sus pecados, les limpies con tu sangre preciosa de todo pecado, y Señor, que sean bautizadas en agua en tu nombre, y Señor, bautízales con Espíritu Santo y fuego, y produce en ellos el nuevo nacimiento. Que nazcan en tu reino, Señor. Tú eres el que produce el nuevo nacimiento. Por lo tanto, produce el nuevo nacimiento en ellos, que nazcan en tu reino, y así se vaya completando tu reino, tu iglesia, en este tiempo final. Y que pronto se complete tu iglesia, y pronto, Señor, tú resucites los muertos creyentes en Él, en ti, y nos transforme a nosotros los que vivimos. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo a estas personas que te han recibido como su Salvador personal. Padre Celestial, las encomiendo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbeles, perdona sus pecados, límpiales con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, y Señor Jesucristo, dales vida eterna. En tus manos las encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Ahora, toda persona que crea y sea bautizada será salvo. La primera parte es escuchar la predicación del Evangelio y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Luego la segunda parte es ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y la tercera parte la hace Cristo. Le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así producirá en usted el nuevo nacimiento. Usted obtendrá el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino de Cristo. Nacerá en la iglesia del Señor Jesucristo. Nacerá en la planta de trigo como un grano de trigo, como un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, toda persona que reciba a Cristo como su Salvador, luego es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y como el eunuco dijo a Felipe, luego que creyó, le dijo: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes ser bautizado. Y ahora, toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, lo próximo que desea es ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por cuanto todo ser humano que recibe a Cristo quiere ser salvo, cree y luego quiere ser bautizado lo más pronto posible, como el eunuco. Y Felipe lo bautizó. Y ahora hay agua para los que dicen: ¿qué impide que yo sea bautizado? No hay nada que impida. Si crees, bien puedes. Y si usted creyó, pues puede ser bautizado en agua hoy mismo. ¿Hay agua? Hay agua. Y hay un ministro para bautizar a los que han creído. Por lo tanto, hay ropa también para que se cambien las personas y así
su ropa personal no se moje y luego que sean bautizados, luego se cambian de ropa otra vez y tienen ya su ropa seca de nuevo colocada en sus cuerpos. Bueno, vamos a dejar por aquí al ministro para que ya les diga dónde está el lugar donde se pueden cambiar de ropa para venir y ser bautizados, porque ya aquí el bautisterio está y la persona que va a bautizar también está. Y los que creyeron y van a ser bautizados, ¿dónde están? También están aquí. Por lo tanto, no falta nada, todo está aquí. Y yo permaneceré aquí con ustedes hasta que todos sean bautizados y concluya la actividad de esta noche. Estaré allí estudiando en lo que se llevan a cabo los bautismos en esta noche. Y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, como está prometido. Y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, por aquí dejo al reverendo ministro de esta congregación. Que Dios le bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención.